El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Pueden sentarse. El arcángel Gabriel, mensajero de Dios, tiene las misiones más importantes encomendadas por Dios, como han sido el anuncio de su venida, como desde el principio cerró el paraíso. El ángel Gabriel fue puesto por Dios en la entrada del paraíso para que nadie más entrara, y por Eva se cerraron las puertas. La causa del pecado cerró las puertas del paraíso, pero por María estas puertas del paraíso se vuelven a abrir, y es el ángel Gabriel el que ahora anuncia a María que va a concebir y va a dar a luz un hijo. Hay todas estas características que le da el ángel a María. ¿Cómo va a venir? Por obra del Espíritu Santo. ¿De dónde la descendencia? De David. David ha sido el rey más grande, a quien Dios le juró que su descendencia nunca terminaría, que su reino sería entregado a uno de sus descendientes. Por eso el ángel le dice que será de la descendencia de David, ¿sí? Y que será grande, y que su reino no tendrá fin, que su nombre será Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, tanta explicación que le dio el ángel a la Virgen María que no le quedó otra cosa que decir: yo soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí según su palabra. ¿Sí? Cuando a nosotros nos dan todos los argumentos y razones de una noticia o de un acontecimiento, pues no nos queda decir más que: pues ¿qué quieres que haga ya? Así fueron las cosas, así sucedieron, ¿qué quieres que haga? ¿No? O sea, ya no hay nada que hacer. Pero María no lo hace solamente diciendo: pues ¿qué quieres que haga? ¿No? Ella, respetada por Dios en su libertad y en su voluntad, dice: soy la esclava del Señor, yo me he entregado a Dios. ¿Sí?
Por eso dirá después: dichosa me dirán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes obras por mí, grandes cosas por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega de generación en generación. Queridos hermanos, nos preparamos para celebrar este gran acontecimiento de Navidad. Año con año celebramos como que el aniversario del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, su cumpleaños. ¿Sí? Nosotros a veces acostumbramos, algunos, incluso a pedir por nuestros hermanos difuntos y dicen: es que era su cumpleaños hoy. ¿Tá? Era su cumpleaños. Dicen así, era su cumpleaños. O sea, ya no hay cumpleaños. ¿Sí? Porque Él vive en la eternidad. Ellos viven en la eternidad, donde sea, pero es eternidad. Si es en el cielo, es la eternidad del cielo. Si es en el infierno, es la eternidad del infierno. ¿Sí? Pero esa eternidad, al fin y al cabo, no se acabará nunca. Nunca el que vaya al cielo nunca va a dejar de disfrutar de la paz, de la alegría. El que vaya al infierno nunca va a dejar de sufrir el castigo. Nunca. Será para siempre. Nunca será aniquilado. Vivirá para siempre ahí en el sufrimiento y en el dolor. Ya no hay tiempo. Sin embargo, Jesús murió, pero resucitó. Y resucitó para quedarse para siempre con nosotros. Por eso, al celebrar cada año Navidad, no solo recordamos el acontecimiento de la encarnación, el momento en el que vino al mundo, sino que celebramos su presencia entre nosotros, que se quedó para siempre con nosotros, que su muerte no fue un fracaso, sino para manifestarnos que es Dios de vivos, porque Él es el primero que vive para siempre. Recordarle entonces es saber que Él está en medio de nosotros. ¿Cómo está? Podríamos preguntarnos: ¿y cómo está? ¿Por qué yo no lo veo? ¿Por qué no me doy cuenta? Para Dios no hay nada imposible. Y para el que tiene fe tampoco hay nada imposible. El que tiene fe sabe que Dios está ahí y Él será el motivo de su alegría. Por eso tenemos que ir bien preparados para celebrar este momento. Hoy, en la noche, cada quien sabe cómo lo va a celebrar. Puede ser que esté solo, no necesita de más gente, de más compañía para celebrar Navidad. Puede ser que esté acompañado. Puede ser que la familia se reúna más también. Bueno, pero es un buen momento para celebrar Navidad. ¿Cómo? Pues si yo sé que está Dios con nosotros, que viene con nosotros, por lo menos voy a platicar con Él tantito, ¿no? Por lo menos le voy a decir: gracias por venir a celebrar con nosotros. Gracias por dejarte celebrar tu cumpleaños. Gracias por estar aquí. O sea, una oración con la que hablemos con nuestro invitado, que es Jesús, o el homenajeado, vamos a llamarle, que es Él. Siempre al homenajeado en el mundo, nosotros pues le decimos unas palabras, le felicitamos, nos alegramos, a veces hasta le contamos un chiste para que se ría, ¿sí? Bueno, pues a Jesús, ¿cómo le hablaremos para estar contentos? Pues hablarle con la alegría también, con la alegría del amigo que está con nosotros, que vive con nosotros. Aún cuando las circunstancias que nos rodean pues sean las peores, aún así podremos recibir a Jesús. Aún así, porque Él viene. Pues su venida no depende de cómo estemos nosotros. Él viene independientemente de cómo estemos. Solo nos toca recibirle, o decir como la Virgen María hoy: yo soy la esclava del Señor. Yo soy esclavo del Señor, que se haga como Él diga. O sea, voy a hacer lo que esté de mi parte y que esta noche buena se haga como Él diga. Pero yo voy a hacer lo que me toca. No voy a esperar que Él venga a alegrarme y me haga cosquillas, ¿verdad?, para que me sonría.
haga cada quien lo que le toca. Dios viene y nos hace vivir la plenitud de vida, alegres, en paz. Pero depende todo esto de la disponibilidad que nosotros tengamos. Pidamos pues, queridos hermanos, que hoy nos conceda abundantemente esta gracia que necesitamos, que podamos ver la alegría del nacimiento de Jesús, en el niño, en el anciano, en el enfermo, en el que está extraviado, perdido, y que nos llene de fe y de esperanza, sabiendo que algún día podremos encontrarnos con aquellos que no están ahora con nosotros. Pidámoselo todos hoy en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad de Dios, del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él clamando: a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, celebramos Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y que fue manifestado primeramente a unos pastores, a quienes el ángel les anunció una buena noticia y les dijo: ha nacido el Salvador. Hoy nos parece normal escuchar una noticia de estas, decir, nació el Salvador. Para los pastores no era algo normal. Escuchar el anuncio de esa manera tampoco era algo normal. Un ángel le habla. Hoy no hay esas manifestaciones tan extraordinarias como en aquel tiempo, hay otras. Pero imagínense si el ángel le habló a los pastores y hoy nos hablara a nosotros un ángel de esa manera, ¿qué pasaría? Nos morimos de miedo. ¿A quién me habla? Si a veces hay algunos que se espantan con su propia sombra, ¿verdad? Y ya piensan que es un fantasma, o ven algo apenas y no, es que vi algo, sí, era real, yo lo vi, se movió. Están soñando y dicen que es real, ¿verdad? Están dormidos soñando y dicen yo lo vi.
Lo escuché clarito, bien que habló. En fin. Los pastores creyeron la noticia. Les dijo: esta es la señal, encontrarán a un niño envuelto en pañales. ¿Sí? El niño que nosotros vemos siempre no está envuelto en pañales, solo tiene un pañalito. ¿Sí? Así lo quiso presentar San Francisco de Asís cuando quiso presentar el nacimiento de Jesús. ¿Por qué lo presenta así? Porque Jesús, siendo verdadero Dios, se vació de sí mismo. Se despojó de toda la divinidad para tomar toda la humanidad, todo el ser del hombre. Y solo así podremos contemplar esta realidad de que Dios se hizo hombre. Miren, cuando Jesús participaba con sus discípulos, y sobre todo cuando se apareció caminando en el agua, ¿sí? Y que los discípulos se espantaron, y Jesús les dijo: soy yo, vengan, tóquenme. ¿A poco creen que un fantasma tiene carne y huesos como yo? Véanme. Contemplar a Jesús envuelto en pañales es contemplar al hombre, el hombre que no tiene nada tampoco, que viene a este mundo sin nada, pero que Dios lo enriquece con su divinidad, lo reviste, lo renueva, lo hace Dios. Lo que nos cueste trabajo a nosotros aceptar es eso, que Dios con su humanidad nos hace dioses a nosotros. Dioses, ¿sí? En el Evangelio escucharemos muchas expresiones de Jesús. Para hacer las obras, dice, mayores obras han de ver. Ya habían visto resucitar a los muertos, ellos mismos habían expulsado a los demonios, habían hecho milagros grandes, y les dijo Jesús: mayores cosas han de ver. ¿Cómo descubrir hoy la presencia de Jesús? Cuando en el Evangelio hemos escuchado y nos dice que en el principio existía la palabra era Dios, la palabra estaba con Dios, y esta palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios no viene de manera espectacular, sino en la sencillez y en la humildad, de tal manera que podamos conocerlo y que no queramos conocerlo también, que no queramos aceptar que ahí está. Porque cualquiera podría decir: ay, esos que creen, ¿cómo en un niño va a estar Dios? No, pues si Dios es grande, Dios es hermosísimo, el resplendor, la luz eterna, ¿cómo en un niño tan pequeño? Sí, recordemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25. Dice Jesús: tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve enfermo y encarcelado y no me visitaste. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo te vimos? Cuesta trabajo ver a Jesús entonces, cuesta trabajo ver a Dios en los hermanos, en los más necesitados, y no en los más necesitados solamente de manera material, que no tienen materialmente algo, sino en los que no tienen a Dios, en los que no tienen la alegría de los demás hermanos, porque no se las comparten. Todo lo que le hiciste al más pequeño, o lo que dejaste de hacer, a mí me lo hiciste. Por eso les decía qué difícil es descubrir a Dios en los hermanos, ¿sí? Yo creo que San Francisco de Asís por eso puso a Jesús solamente con un pañalito, como diciendo, para que veamos toda la humanidad de Cristo y al mismo tiempo descubramos toda su divinidad, toda su cercanía para con nosotros. Como San Juan dice hoy al final de este pasaje que hemos leído: a Dios nadie lo ha visto, es Jesucristo quien nos lo ha revelado, nos lo ha dado a conocer.
entonces sí sabremos cómo es Dios. Dios que se despoja de todo para que podamos verlo. Ahí en Jesús lo vemos niño. Lo veremos después en la cruz. ¿Cómo lo vemos en la cruz? ¿Qué lleva? ¿Grandes ropas? Lo mismo que en el nacimiento, un pañal. Solo un pañal. Y nosotros en la vida diaria decimos que nada nos vamos a llevar de este mundo, que así como venimos, así nos vamos. Sin nada. Nada es nuestro, nada poseemos. Y Jesús nos muestra el camino. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, aprenderá a vivir, sabrá cómo vivir el que sigue a Jesús. Sin estar apegado a nada, teniéndolo todo, disfrutándolo. Porque Jesús lo tenía todo. ¿Qué le faltaba a Jesús? Y parecía que no tenía nada, ¿verdad? ¿Le faltaba una familia? Ahí está, Dios se la dio. Pero eran padres adoptivos porque pues nada tuvieron que ver. Sin embargo, Jesús los amó como sus padres. Ellos lo amaron como su hijo. Ni siquiera pensamos que lo estaban amando como a Dios o como Dios, como que mi hijo es un diosito. No, es mi hijo. Tanto que le llamaron la atención como su hijo, ¿no? Cuando se perdió en el templo: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos andado buscando llenos de angustia. Imagínense unos papás regañando a Dios. No alcanzaban a entender bien que era Dios, sí, ahí estaba. Como dice San Juan hoy en el Evangelio: en el mundo estaba, el mundo así había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. ¿Quién conoció a Jesús como el Mesías, como el Salvador en los primeros 30 años? ¿Quién lo conoció como Dios? Nadie. Vieron los milagros, vivió entre el pueblo, es un gran profeta, se admiraron de los milagros que hacía. ¿Hasta cuándo lo reconocieron como Dios? Pedro, cuando Jesús les preguntó, dijo: tú eres el Hijo de Dios. Pero no alcanzaron a descubrir eso. Cuando estaba en la cruz, ¿quién lo reconoce como Dios? El soldado. Y dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Queridos hermanos, demos gracias a Dios porque nos ha mostrado su bondad, su misericordia, y nos ha dado a su Hijo. Hoy, aunque todos con sueños, somnolientos, durmiendo, de todos modos el Señor viene para alegrarnos, para llenarnos de alegría en nuestra vida. Él ha nacido para ti. He venido para ti. Estoy para ti. Y estoy dando mi vida por ti. Deseo tu salvación. Deseo que estés conmigo. Pidámosle a Jesús que nos conceda la gracia de aceptar este regalo que Él nos trae. La salvación es un regalo. Los niños son felices cuando el niño Dios les ha traído un regalo. Y los niños sonríen y los niños juegan a los que les trae regalo, a los que se portan bien, ¿verdad? Porque hay niños que no se portan bien, como muchos de ustedes no se portan bien y no les trajo nada el niño Dios. Quién sabe si los reyes les traigan, pero por lo menos el niño Dios, ¿verdad? El niño Dios no falla. El niño Dios lo que promete sí lo trae a los niños, ¿verdad? Así es que, y los alegra. Y el que no se haga como niño no entrará en el reino de los cielos. Así es que si no nos alegramos con este regalo que nos ha traído Jesús, pues ya no habrá nada que pueda alegrarnos. Que el Señor nos llene de su paz y de esta alegría de la Navidad. Que así sea. El Señor esté con ustedes.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, dentro de este tiempo de Navidad, la liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía, nos invita a contemplar los primeros frutos de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Los primeros frutos que son el martirio. Ya desde el Antiguo Testamento, Dios nos ha dado testimonio de que aquel que confía en Él nunca queda defraudado. Aquel que cumple sus mandatos es asistido en todo momento por Él, por su Espíritu. Podríamos recordar algunos acontecimientos, por ejemplo, de los profetas, profeta Daniel, aquellos otros jóvenes que fueron echados al fuego, al horno, por no querer obedecer al rey y ser fieles a la ley de Dios. Mientras se están quemando, glorifican a Dios, tienen toda la paz. Quienes los miran dicen, no se quejan. No hay ninguna queja de ellos mientras está el fuego. Se manifiesta el Espíritu de Dios a través de un ángel que cuida de ellos. Hoy, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vemos aquel hombre llamado Esteban, el primer mártir, el primero que muere a causa de la fe en Jesucristo. Escuchamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos narra cómo Esteban, que había sido elegido entre aquellos hombres prudentes por toda la comunidad para el servicio del diaconado, diríamos, servicio a los necesitados, lleno del Espíritu Santo, hacía grandes obras, grandes prodigios. Mucha gente se admiraba de él, pero también hubo muchos que lo cuestionaron, hasta condenarlo a la muerte. Lo echaron fuera de la ciudad. ¿Cómo hablaron de Jesús? A Jesús lo echaron fuera de la ciudad, lo sacaron, lo llevaron a la crucifixión. A Esteban lo echaron fuera y comenzaron a apedrearlo. Mientras lo apedreaban, él exclamó: estoy viendo los cielos abiertos y la gloria de Dios. Y mientras le daban muerte con piedras, exclamó a Dios: Señor,
no les tomes en cuenta este pecado. Para todo aquel que permanece fiel a Dios, le llena de su espíritu y puede ser capaz de perdonar. Nadie que no tenga el espíritu de Dios puede perdonar a sus enemigos. Nadie. Hoy tendremos que analizar nuestra vida. Si nosotros somos capaces de perdonar a nuestros enemigos, entonces tendremos el Espíritu de Dios. Si no somos capaces de perdonar aún, no tendremos este espíritu de hijos de Dios todavía. Pues no somos capaces de perdonar y humanamente nunca podremos. Con Dios todo es posible, sin Él nada es posible. Escuchamos hoy en el Evangelio el anuncio de Jesús de que por su causa, por Él, podríamos ser perseguidos, calumniados, condenados, llevados ante los tribunales. Pero para el que permanece fiel a Dios, dice, no se preocupe qué es lo que va a decir, porque el Espíritu Santo le inspirará lo que tiene que decir. Hablará el Espíritu y nadie podrá refutar lo que el Espíritu habla. Así como lo hacía Esteban, nadie podía refutar sus razonamientos, su enseñanza, su tenacidad de hablar o de ser testigo de Jesús. ¿Qué nos faltará a nosotros, queridos hermanos, para dar testimonio de Jesús? ¿Aún tendremos miedo de dar testimonio de Él? ¿Aún seguirá todavía el odio o el rencor dominando nuestra vida? Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban repitió, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y ambos hablaban de sus enemigos. Jesús hablaba de sus enemigos, quienes le estaban haciendo el mal. Esteban también hablaba de aquellos que lo estaban martirizando. Hoy, queridos hermanos, ¿de quién tendríamos que hablar nosotros para decirle a Dios, Señor, no le tomes en cuenta este pecado? Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Pues sí, ni siquiera sabían. El que no conoce a Dios, el que no conoce a Jesús, no sabe lo que hace. Puede seguir odiando a su hermano, a su enemigo, y no sabe lo que hace, porque puede estar siendo el mismo Dios a quien odia. Pues Dios no deja de estar ni en el peor de los hombres. El peor de los seres humanos puede sacar a Dios de su vida. Quizás intente hacerlo, pero Dios jamás se alejará. Hasta el último momento de la vida del hombre permanecerá ahí junto a Él para salvarlo. Pero si no quiere salvarse, se alejará de Él simplemente el hombre. Se alejará de Dios, no se dejará salvar por Dios. Por eso tendremos que pensar, Dios está incluso en aquel que menos creemos que puede estar. Porque es curioso que en nuestra vida digamos, pues yo no soy tan bueno, pero tampoco soy tan malo. O sea que hay algo de maldad ahí. Y siempre que habrá maldad ahí, no somos dignos de Dios. Con la maldad necesitamos dejar esa maldad fuera de nosotros para ser dignos de Dios. Hoy, queridos hermanos, pidámosle a Dios que por intercesión de San Esteban, el primero que dio testimonio con su vida de la muerte y resurrección de Jesús,
nos conceda también a nosotros la gracia de purificar nuestra fe, la gracia de creer hasta llegar a dar la vida. Jesús nos dice que no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Si Jesús es nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro Dios y Señor, le reconocemos, entonces seremos capaces de dar la vida por Él. Nos dejaremos conducir por su Espíritu y hablaremos las cosas del Espíritu. Pidámoselo todos hoy en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no había entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Celebramos entonces hoy la fiesta de San Juan Evangelista y Apóstol, uno de los que fue llamado por Jesús mientras estaban pescando. Juan, desde entonces, desde su llamado que Jesús le hizo, se convirtió en el amigo de Jesús, en su predilecto. Cuando nosotros decimos que no tenemos preferencias, ¿verdad?, por los papás que dicen que no tienen preferencias por algún hijo, ¿sí? Jesús tuvo esta predilección por Juan. A él le confió tantos secretos. Reclinarse en el pecho significa entrar en el corazón de Jesús. Y a Juan Dios le permitió entrar y conocer tantos secretos que después nos lo va a comunicar. Cómo escribe el Evangelio con una profundidad, ¿sí?, que nos hace ver que Él entró a la profundidad de Dios, la profundidad de Jesús, ¿sí? Escribió el Evangelio de San Juan así, y después las cartas también que envió a las comunidades, a las iglesias. Hoy escuchamos, por ejemplo, la primera carta del apóstol San Juan, después del Evangelio, el Evangelio que hemos escuchado en estos días, que comienza hablando de la palabra, que es Jesucristo. Dice: desde el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra era Dios y estaba con Dios. O sea, es todo. La palabra lo es todo. Es y está, es todo, ¿sí? Ya en el principio estaba. El mundo fue creado por ella, y sin ella no existiera nada. No hay nada sin la palabra. Está hablando de Jesús entonces, que Él es la palabra del Padre, ¿sí? Por eso dice después, ya cuando llega al versículo 14, dice: y esta palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros.
cómo va llevando a Jesús, que es la palabra eterna del Padre, diciéndonos: vino al mundo y el mundo no le recibió. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. ¿Sí? Y así continúa el Evangelio de San Juan, muy hermoso, que nos va explicando la vivencia. Pues dice hoy en su primera carta: les anunciamos lo que ya existía desde el principio, lo que hemos oído y hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y hemos tocado con nuestras propias manos. Nos referimos a aquel que es la palabra de vida. ¿De quién va a hablar Juan? De Jesús. Dice: les anunciamos lo que hemos visto con nuestros propios ojos. No estamos inventando cosas. Lo que hemos tocado con nuestras propias manos. Pues cuánto tiempo no estuvieron con él, saludándole, compartiendo, jugando, corriendo, trabajando, de todo andaban con Jesús. Y lo anuncian ahora. Nos referimos entonces a aquel que es la palabra viva. O sea, no es una doctrina. Juan dice: no estoy anunciando una doctrina, una religión, una ideología, no, es una palabra viva. Jesucristo es la palabra viva del Padre. Y esta vida, dice San Juan, esta vida se ha hecho visible y nosotros la hemos visto y somos testigos de ella. Y les anunciamos esta vida, que es eterna, que estaba con el Padre y se ha manifestado a nosotros. Y por eso insiste en que les anunciamos lo que hemos visto y oído. Juan el Bautista aparece en el Evangelio desde el principio hasta el final de la vida de Jesús en su ministerio. En la última cena lo vemos ahí reclinándose en el pecho de Jesús para decirle: Maestro, ¿quién es el que te va a traicionar? Y Jesús le dijo: mira, uno que va a mojar su pan en el mismo plato que yo. Ese es. Los demás no supieron y se preguntaban: ¿seré yo, maestro? ¿Acaso yo? Estuvo hasta la muerte de Cristo al pie de la cruz con María su madre, y ahí Jesús le dijo: hijo, ahí está tu madre, hijo. Y permaneció hasta la resurrección. Muy de madrugada, el tercer día, escuchó el mensaje de las mujeres que fueron al sepulcro y les dijeron: se han llevado a mi Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Él y Pedro corrieron inmediatamente al sepulcro. Juan llegó primero, dice el Evangelio. Llegó primero, se inclinó para ver en el sepulcro. Pues ya estaba abierto el sepulcro. Se inclinó y vio los lienzos puestos en el suelo, y el sudario además estaba doblado aparte, en un sitio aparte. Pero no entró. Aun cuando Juan se considera como el amigo predilecto de Jesús, no entró, respetó la autoridad de Pedro hasta que Pedro llegara. Después de que Pedro entró y vio, también entró Juan y vio, y entonces creyó. Porque dice: hasta entonces Juan no había entendido las Escrituras.
Y miren, pues Juan, de acuerdo a los escritos, pues no era un hombre que no tuviera mucha cabeza, ¿no? Al contrario, y no había entendido las escrituras hasta entonces. ¿Cuánto nos iremos nosotros a sorprender después de nuestra muerte? ¿Cuánto diremos también que no entendimos las escrituras tanto tiempo escuchándolas? Tanto tiempo hablándonos de la hermosura de Dios, de la santidad de Dios. El libro del Apocalipsis del apóstol San Juan también nos hace unas revelaciones de la ciudad santa, de la Jerusalén del cielo. Una ciudad, dice, toda de cristal, para embellecer la imagen de la Jerusalén celestial. Como un diamante, o sea, lo más hermoso, sí. Como una novia engalanada. ¿Cuánto nos iremos a sorprender? Porque no entendemos todavía bien la palabra. Es decir, que no entendemos a Jesús. ¿Cómo es que nos ama tanto y de repente nos pide cosas para nosotros casi imposibles por nuestra condición humana? Perdonen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, a los que los persiguen y calumnian. Y a veces decimos, pues todo lo demás que dices, Jesús, pues es bonito, y sí, nos agrada que seas compasivo, misericordioso con nosotros, y que nos ayudes y que ayudes a tantos necesitados. Pero eso de perdonar a los enemigos, ¿no lo puedes cambiar por otra cosa? ¿Ah? Eso de hacer el bien a los que nos persiguen y calumnian, Señor, ¿no podría haber otra cosa? Por ejemplo, podíase ser que nos olvidáramos de ellos nada más y ya, que ya no tuviéramos nada que ver con ellos. ¿Podrías hacer eso, Señor? No, nos dice, ámenlos, ámenlos, no se los voy a quitar, no los voy a desaparecer de su vida, ámenlos, perdónenlos. No sé cómo será después la sorpresa cuando contemplemos a la palabra viva, cuando contemplemos a Jesús y digamos, ahora entiendo lo que Él nos decía mientras estábamos en el mundo. Ahora entiendo por qué decía, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. No hemos sido creados para estar en el mundo. Queridos hermanos, yo los invito a que nos introduzcamos ahora en la lectura del Evangelio de San Juan, solo para contemplar la belleza de Dios, la profundidad, entrar en el corazón de Dios al leer la palabra. No para entenderla con razonamientos humanos, sino para entender que Dios está en la profundidad de nuestra vida también. Y que así como Él abre su corazón para nosotros, también nosotros podamos abrirlo para Él. Nos conoce en todo, que nosotros le conozcamos también en todo. Pidámoselo todos en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre
y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías: en Ramá se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen, porque ya están muertos. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, Dios es la luz y en Él no hay nada de oscuridad. Si decimos que estamos con Dios, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no vivimos conforme a la verdad. Celebramos hoy la fiesta de los santos inocentes. Y hablamos de la fiesta de los santos inocentes porque hablar de una muerte cruenta, más bien tendríamos que decir de la tristeza de la muerte de estos niños, porque humanamente siempre ante la muerte de un niño hay mucho dolor. Y lo primero que pensamos: ¿qué culpa tenían estos niños? ¿Qué mal han hecho estos niños? Si los han matado o han muerto por el abandono, por falta de alimento, o porque tuvieron que salir de casa migrando y en el camino murieron, pensamos en ellos y pobres niños, ¿por qué ellos? Y aquí hay muchos niños que murieron y que han muerto y que siguen muriendo en manos del rey Herodes, que les decía al principio, parece que es él el que se ha encarnado y el que actúa en muchos hermanos nuestros. Cuando Jesucristo se ha encarnado y se ha hecho como nosotros, en todo menos en el pecado, Herodes se encarna en el pecado y sigue asesinando a los niños. ¿Qué culpa tienen tantos niños que se engendran, que se llevan en el vientre materno a veces solo unos días o meses, y que son asesinados, que son martirizados también? Cuando Jesús nace, el anuncio de los magos de Oriente que vinieron a verlo, dijeron: ¿dónde está el rey que acaba de nacer? Y esto fue lo que hizo que el rey Herodes se sobresaltara, que se pusiera en alerta. ¿Cómo que ha nacido un rey? Eso significa que su reino de él ha llegado al fin. Pensando que tiene todo el poder, va a destruirlo, quiere destruirlo. Dios tiene sus planes muy distintos a los del hombre. Le dice a José en sueños, qué forma de actuar de Dios con José, ¿verdad?
puros sueños, puros sueños. Lo agarra dormido, como cuando nosotros nos sorprenden y decimos, me agarraste dormido, me ganaste en este negocio y me agarraste dormido. A José lo agarró dormido siempre. Y hoy le dice José en el sueño en la noche: vete con tu esposa y tu hijo a Egipto, huye, porque Herodes quiere matar al niño. Si Dios es tan grande y poderoso, pensamos humanamente, ¿qué no podría ocultar al niño para que Herodes no lo encontrara? ¿Qué no puede más la inteligencia de Dios que la inteligencia del hombre? Y sin embargo, Dios mismo deja que el hombre actúe como tal, como hombre, como ser humano. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, llévatelo. Herodes quiere matar al niño. José hizo lo que Dios le indicó. Además, también el Evangelio de San Mateo nos recuerda la profecía del profeta Jeremías, que aun cuando es otra la situación de la que habla el profeta Jeremías, pues hoy el Evangelio la recuerda diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. O sea, el Hijo de Dios es enviado a Egipto, y después, cuando ya Herodes ha muerto, Dios le dice otra vez a José: ya regrésate. Ya murió Herodes, que quería matar al niño. Es Dios el que le habla a José: ya regrésate. De allá llamo a mi hijo, dice el profeta Jeremías. El que vive en la luz cree en Dios y ve con toda claridad. Pero el que dice que cree en Dios, pero no hace lo que Él dice, miente. Hoy hemos llegado a una situación actual en la vida, en la sociedad, que se pretende incluso pensar que se cree en Dios, pero se hace lo contrario, no se ve bien. Muchos no ven. Y hoy se quiere pensar y actuar diciendo que lo que antes era pecado, ahora ya no es pecado. Lo que antes era un delito, ahora ya no es un delito. Eso no cambia. Lo que ha sido pecado antes, lo es hoy y lo será después. Lo que ha sido delito, lo es hoy y lo será después. El aborto es un asesinato, ha sido un delito, ha sido un pecado abominable y lo será. Ninguna ley puede cambiar lo que Dios ha dispuesto para el hombre. Todo lo que antes era pecado, y hoy, por ejemplo, con la cuestión de la situación de la ideología de género, lo que la Sagrada Escritura dice es pecado, es pecado. Y eso no va a cambiar, aunque cualquier hombre lo cambie. ¿Acaso no nos dice la palabra de Dios: aunque un ángel venga a anunciarles un evangelio distinto, no le crean? Pues aunque cualquier hombre del mundo, sea el que sea, anunciara algo distinto, no le crean. Aunque alguien dijera, la sociedad va cambiando, la cultura va cambiando, hay que cambiarlas. Lo que es de Dios no cambia. Eso permanece para siempre.
nunca va a cambiar. La muerte de los inocentes es el primer testimonio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Quisieron matar a Jesús, y como no lo conocían, como Herodes no sabía quién era, entonces por eso mandó matar a todos los niños menores de 2 años, conforme a lo que los magos le habían dicho del nacimiento del rey. No veía, estaba ciego. Sí, el odio ciega. Mucha gente mata por odio, está cegado, no alcanza a ver. Herodes mandó matar con odio a estos niños. A quien quería matar era a Jesús. ¿Quién se pone a luchar contra Dios y va a poder? Ahí nadie. Querer o pretender acabar con Dios, nadie lo puede lograr. Y no hay que ponernos a tentar a Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Y hoy se sigue tentando a Dios, a ver si es cierto. Y hay quienes se mofa diciendo, esos que dicen que creen en Dios, esos que dicen que hay un Dios. No tentarás al Señor tu Dios, porque Él tiene paciencia, sí. Pero no dejará sin castigo a aquel que le ha rechazado, aquel que ha querido darle muerte en nuestros hermanos más pequeños, en nuestros hermanos más insignificantes. El anuncio de Juan el Bautista ante el nacimiento de Jesús era para los escribas y fariseos ¿piensan que van a escapar al castigo de Dios? Si no se arrepienten, ya está puesta el hacha para cortar el árbol, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Queridos hermanos, la muerte de los santos inocentes no puede quedar solamente como mirar tantas cosas que le pasaron a Jesús, tantas cosas que sufrieron tantos hermanos nuestros por causa de Cristo, tantos que han muerto también por causa de Él, tantos que siguen sufriendo injustamente en las cárceles por causa de Jesucristo en el mundo, sino también tiene que llevarnos hoy a pensar en nuestra vida, en nuestra conducta. Si estamos dando testimonio de lo que creemos o vivimos de acuerdo a nuestros razonamientos humanos que hacemos. Los razonamientos humanos como yo amo a Dios a mi manera, yo creo en Dios, pero lo amo a mi manera. Mi conducta no será siempre la de Dios. No habrá testimonio ni de palabra ni de conducta. Hoy, queridos hermanos, pidámosle a Dios que tenga misericordia de nosotros y nos conceda la gracia de dar un buen testimonio, tanto con la palabra como nuestra buena conducta. Testimonio de esta presencia de Dios en medio de nosotros. Que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón el 5º mandamiento hoy: no matarás. Y Jesús dijo: el que odia a su hermano es un homicida. No matarás. Dejemos que Jesús permanezca vivo. Vivamos en la luz, no en las tinieblas. Solo en la luz podremos caminar por donde Dios nos lleva. El que vive en tinieblas
siempre se va a equivocar. Va a tomar el camino que no conduce a Dios, sino a la perdición. Por eso le decimos, Señor, a Dios que tenga piedad y misericordia de nosotros, que nos ilumine siempre, que deseamos vivir como hijos de la luz. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que tú has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, estamos escuchando en estos días de Navidad la primera carta del apóstol San Juan, que nos va a ir haciendo ver cómo es la vivencia de nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe. Hoy nos hace ver 2 aspectos de la vida de relación con Dios. Primero, el conocimiento de Dios. ¿Qué significa conocer a Dios? ¿Cuál es la prueba de que nosotros conocemos a Dios? Ya el apóstol nos lo ha dicho hoy. Quien dice yo conozco a Dios, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso. Conocer a Dios entonces significa conocer sus mandamientos. Si yo no conozco los mandamientos de Dios, no voy a poder cumplirlos y por lo tanto no conozco a Dios. ¿Sí? Y quien dice yo lo conozco pero no cumple sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Así es que alguien puede decir, pues es que yo amo a mi Dios, yo conozco a Dios, yo le hablo a Dios, pero si no cumple sus mandamientos, pues aunque diga todo lo que quiera, es un mentiroso y la verdad no está en él. Esto hoy, queridos hermanos, nos tiene que llevar a hacer un examen. Bueno, ¿y conozco yo los mandamientos de la ley de Dios? ¿Cuántos son? ¿Conozco cada uno? ¿Qué es lo que implica un mandamiento de la ley de Dios? Alguien dice, pues no matar, no robar, ¿sí? ¿Y qué implica ese mandamiento? Pero los 10 hay que conocerlos. Cuando alguien me dice, yo no mato, no robo, es un mentiroso.
Porque cuántas veces le roban la paz y la tranquilidad al papá, a la mamá o a los hijos. Les roban la paz con su forma de ser, de actuar. Les roban el tiempo que le corresponde a los hijos o el tiempo que le corresponde a los papás, de la visita, de estar con ellos. Y dicen que no roban, ¿verdad? O dicen, yo no mato. Y Jesús nos dice en el Evangelio, el que odia a su hermano es un homicida. Y dice, no mato, y odia a cuantos le han hecho algún daño. Jesús dice, perdonen a sus enemigos. Y dice, no, pues el que me hizo daño, al que no me hace daño, yo lo quiero, yo lo estimo, lo respeto. Pero al que me hace daño, me la paga. Es un homicida. Y dice Jesús, bien saben que un homicida no entrará en el reino de los cielos. Por eso conocer los mandamientos de Dios no solamente es enunciar una lista y estos son y yo no lo hago. Amar a Dios, yo lo amo con todo mi corazón. A ver, dame la prueba de que lo amas. Cumple sus mandamientos. Después de conocer a Dios viene lo que es la permanencia. Permanecer en Dios. No solo conocerlo, sino permanecer en Él. Dice hoy la palabra de Dios también que quien afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, es todavía, permanece en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero quien odia a su hermano está en las tinieblas y camina en las tinieblas y no sabe por dónde va. Aquel que cumple los mandamientos permanece en el amor. Y el amor ha llegado a su plenitud. Y precisamente conocemos que estamos unidos a Él. Quien afirma que permanece en Cristo debe vivir como Él vivió. La prueba entonces de que nosotros permanecemos en Dios, no de que Dios esté con nosotros, que Dios permanezca en nosotros, ese no es problema. Que Dios esté conmigo, ese no es problema. Ni siquiera hago nada para que Dios esté conmigo. No tengo que hacer nada para que Dios esté conmigo, porque Dios es fiel. Y Dios permanece en mí siempre. El problema soy yo, que no permanezco en Él. Ese es el problema para nosotros. No permanezco. Y si yo digo que sí permanezco en Cristo, debo vivir como Él vivió. Por lo tanto, si yo digo que permanezco, tengo que analizar mi vida. Vivo como Él vivió, sin fijarme en los demás. Pues Dios no me va a preguntar a mí, ¿cómo se portó tu vecino? ¿Cómo vivió tu vecina? No. ¿Tu hermano cómo vivió? No. Ni siquiera voy a justificarme diciendo, pero es que los que estaban allá, los curas, los obispos, el papa, los catequistas, esos nunca vivieron. Eso no te va a preguntar Dios a ti. ¿Sí? ¿Tú permaneciste en mí? ¿Decías amarme tanto? ¿Decías amar tanto a Dios? El que dice que ama a Dios, permanece en Él, vive como Él. ¿Cómo vivió Jesús? Ahora, el Evangelio nos dice, pasó toda su vida haciendo el bien. Vivir como Jesús es pasar toda nuestra vida haciendo el bien. Pero para hacer el bien, entonces, volvemos al principio. Conocer a Dios, conocer sus mandamientos y cumplirlos. Eso es pasar haciendo el bien, cumpliendo los mandamientos. Si aún no lo estamos haciendo, dice, caminamos todavía en las tinieblas y no sabemos por dónde caminamos. Hoy en día las cosas van cambiando tanto, ¿sí? Antes las mujeres se quejaban mucho porque sus esposos o sus hijos
pues habían tomado el vicio ya del alcoholismo. Pero hoy es al revés. Hoy vemos los antros llenos de pura jovencita, muchas mujercitas de la secundaria y de ahí para adelante, de ahí para arriba. Más mujeres en los antros que hombres, más. Échense una vuelta un día, en pleno día incluso, ¿sí? Y van a ver qué encuentran. Mucha mujercita tomada, o como dicen en el lenguaje vulgar, borrachas, ¿sí? Peleándose como los hombres se peleaban antes. Caminan, no saben por dónde van, caminan en las tinieblas, no permanecen en la luz, no saben por dónde caminan. Hoy, queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos dé su luz, para que le conozcamos, para que le veamos, le conozcamos y permanezcamos en Él. De tal manera que podamos decir, como hoy en el Evangelio escuchamos a este hombre llamado Simeón, hombre justo y temeroso de Dios, que aguardaba la salvación de Israel, la liberación. Cuando fue presentado Jesús en el templo, Él lo tomó en sus brazos y dijo a Dios: ahora, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has presentado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Que algún día podamos decir como Él es: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, ya mis ojos han visto a tu Salvador. Porque lo conocía. Simeón conocía a Dios. Y cuando Jesús es presentado en el templo, con los ojos de la fe, iluminado por el Espíritu Santo, caminando siempre en la luz, por eso dice hombre justo, pudo contemplar a Jesús. Que Dios nos conceda la gracia de la justificación, que Él mismo nos justifique con su gracia. Para ello hay que acercarnos a recibirla siempre. Recibir la gracia de Dios no solo se pide y ya, no, hay que acercarse a recibirla. En los sacramentos se recibe la gracia de Dios, que nos justifica y nos santifica. Que el Señor nos conceda pues esta gracia de acercarnos siempre a recibirla, la gracia también, la bendición que necesitamos para vivir como este anciano Simeón y decir: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Cuando José y María entraban en el templo para la presentación del niño, Ana se acercó dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, estamos escuchando esta primera lectura de la primera carta del apóstol San Juan, y hoy nos refiere que no amemos este mundo
ni las cosas de este mundo. Pareciera ser algo que nos cuestiona y preguntarle a Dios también, ¿por qué no deseas que amemos este mundo que tú has creado? El mundo donde podemos ver tu presencia en la naturaleza, en la belleza de la creación. Sin embargo, San Juan no habla de este mundo, de la creación, sino del mundo que se ha corrompido, el hombre que se ha corrompido. ¿Qué es lo que ha corrompido al hombre? Y nos podríamos ir hasta el principio de la revelación de Dios en el libro del Génesis. ¿Qué fue lo que corrompió a Adán y Eva? Decimos el pecado. Sí, pero el pecado entró por los ojos, por la vista, por el oído. La serpiente habló, Eva escuchó, le propuso un fruto apetitoso, atrayente, y Eva se dejó seducir por él. Y las consecuencias de ello fue el sentirse desnudos, sin nada, vergüenza. La corrupción siempre traerá eso, miedo y vergüenza. Y de ese mundo es el que nos habla la palabra de Dios en la primera lectura del apóstol San Juan. Ese mundo que provoca en nosotros miedo y vergüenza. Por eso dice, no amen ese mundo. Las tentaciones de Jesús no fueron de las cosas del mundo, sino de la actitud, del poder, del placer, del tener, que es lo que corrompe al hombre. El demonio nos hace ver a nosotros siempre que el mal parece un bien. Y hoy podemos escuchar tantas expresiones como ¿qué tiene de malo? Todos lo hacen. Esto no creo que tenga nada de malo. ¿Qué tendrá de malo? Y nos hace ver entonces que todo está bien, que lo que estamos haciendo no tiene nada de malo, que no afectamos. O como dijo aquel esposo, dice, a mi esposa nada le falta, yo le doy lo que a ella le corresponde. Oye, pero tienes otra mujer. ¿Cómo que le das todo a tu esposa, a tu familia, a tus hijos? ¿A ti te parece bueno eso? ¿Te parece normal? ¿Te parece que no hay nada de malo? ¿Te parece que estás cumpliendo bien? ¿Te parece? A ese mundo se refiere la palabra de Dios. No amen ese mundo de corrupción. Jesús nos lleva hoy en el Evangelio a contemplar a María y José y a las personas que hablan de Jesús. Ana, una anciana de 84 años, cuando Jesús fue presentado en el templo, entró al templo ella hablando de aquel niño. La gente que escuchaba a esta mujer anciana se quedaba admirado y decía y se preguntaba, ¿qué va a ser de este niño? Porque realmente la gracia de Dios estaba con él. Una vez que terminaron José y María de cumplir con la ley, con lo que prescribía la ley, regresaron a su casa y Jesús
vivió con ellos e iba creciendo en sabiduría, en gracia y en estatura. Despreciar este mundo, repito, toda clase de corrupción, despreciar ese mundo. Y despreciarlo no significa decir, hablar, sino vivir. No vivir conforme a los criterios de este mundo, a los pensamientos, a las actitudes que corrompen al hombre. Sí. Significa crecer en sabiduría, en gracia y en estatura. Significa vivir como Jesús. Hoy, queridos hermanos, ya estando por terminar este año, es un buen momento para examinar nuestra vida durante este año. ¿En qué se corrompió nuestra vida, nuestra persona? ¿Qué tentaciones nos vencieron, nos derribaron? ¿Por qué nos dejamos llevar? ¿En qué momento dijimos esto que tiene de malo? Fuimos engañados por el demonio. ¿En qué momento? Pidamos con humildad a Dios perdón. Quizás no mereceríamos ni siquiera la oportunidad de vivir un año más, pero contemplemos la bondad y la misericordia de Dios, que nos concede hoy estar con salud, con vida, tener alimento, tener casa, tener familias, tener amigos, tener personas que nos acompañan. ¿Qué nos falta? Que tengamos en este día momentos para decirle a Dios perdón y también momentos para agradecerle todo lo que Él ha hecho por nosotros durante este año. Pidámosle pues que nos dé su Espíritu Santo y nos llene de sabiduría para poder hacer lo que a Él le agrada. Que así sea.